Dios les bendiga, mis amados hermanos. Este día traemos una vez más palabra de Dios para cada uno de nosotros. Así que abramos nuestra Biblia, vámonos al Evangelio de Juan, capítulo 8. Evangelio de Juan, capítulo 8. Hoy más que nunca debemos vivir en la palabra. Hoy más que nunca debemos de vivir en la palabra. Juan, capítulo 8. Mire, todo aquel que tuerce el Evangelio para beneficio personal y se autodenomina discípulo, es un falso discípulo. Solo aquel que permanece fiel a la palabra de Dios, se le revela la verdad que lo va a hacer libre. De manera que el que de verdad algún día ha escuchado la palabra de Dios y la ha entendido, la ha recibido, la ha asimilado y ha sido movido por ella al arrepentimiento de sus pecados y cambia su vida y permanece en ella, ese es un verdadero discípulo de Dios, de Jesús. Muchos dicen ser discípulos de Cristo, pero no conocen su palabra y mucho menos permanecen en ella. Y si no conocen la palabra, no conocen la verdad y van a seguir siendo esclavos sin entendimiento ni discernimiento. Los púlpitos de muchas iglesias modernas y liberales están llenas de vanagloria y de falso evangelio, de humanismo, mundanalidad y materialismo. Ya no se habla del pecado, argumentando falta de misericordia por el pecador, pero es que lo que hay que señalar es el pecado, no al pecador. Hablar de la gracia, la misericordia, el perdón y la salvación, eso está bien, pero también debemos de hablar de la justicia divina, debemos de hablar del juicio y la condenación eterna. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Así que una buena predicación debe alentar al pecador del peligro, o alertar, al pecador del peligro, y debe moverlo al arrepentimiento, al cambio de vida. Cuando la gente aplaude y lanza gritos de júbilo, muchas veces lo hace porque el predicador está hablando lo que ellos querían o quieren oír. Un evangelio liviano, que les apruebe su vida pecaminosa y les calme la conciencia. Pero eso no debe ser así. Por eso es importante que nosotros nos nutramos y vivamos verdaderamente la palabra de Dios. Miren lo que dice en el Evangelio de Juan, capítulo 8, leamos el versículo 31. Versículo 31 y 32. Hoy más que nunca debemos de vivir en la palabra. Miren lo que dice, leemos la palabra, lo hacemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y dice el 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, y la verdad os hará libres. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, gracias por esta hora, gracias por el privilegio que nos da de poder estar aquí contigo y poder llevar este mensaje, Dios, a tu pueblo, a tu iglesia, a esos verdaderos discípulos, a esos que han creído en ti, se han mantenido firmes, creyendo en tu palabra. Te pedimos que lo que vamos a escuchar en esta hora sea de edificación para nuestras vidas y que nos motive a permanecer en ti, mi Dios. Hoy más que nunca debemos de vivir en tu palabra, ser edificados por ella, no rendirnos, no renunciar al consejo que tú nos das, mi Dios, sino por todo lo contrario, seguirlo al pie de la letra. Gracias te damos, te pedimos en esta hora, mi Dios, que tu iglesia se mantenga firme, que nos mantengamos confiando en que tú nos vas a dar esa libertad, Dios, nos vas a librar de esta acechanza que está atacando al mundo, Dios. Te pedimos en esta hora que podamos mantenernos firmes, confiando en ti. Gracias te damos, háblanos al corazón, todo te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén.
Bueno, en este tiempo quizás muchos lo hemos notado, ya que estamos en casa, es importante la correcta alimentación, la buena nutrición, ya que eso es vital. Miren, dicen que una de las maneras de poder contrarrestar este nuevo virus, este coronavirus o virus COVID-19, es precisamente a través de crear las defensas en nuestro cuerpo. Fortalecer esas defensas alimentándonos bien. Y usted se da cuenta que hay muchas personas que rompen esa cuarentena domiciliar obligatoria por salir a buscar comida. Y otros porque la venden. De ahí la importancia de conocer qué tipo de alimentos y vitaminas son las necesarias para nuestro cuerpo. Lamentablemente muchas personas en nuestro país viven en desnutrición porque no pueden comprar los alimentos necesarios o adecuados por no contar quizás con los recursos económicos para hacerlo. Y eso pues genera problemas de desnutrición en la población. Vemos gente con enfermedades que incluso las puede llevar a la muerte, precisamente porque no están alimentándose como se debe. Existe una gran falta de alimentos necesarios para el desarrollo del cuerpo y crear esas defensas que puedan ayudar a resistir esa enfermedad. De la misma manera, nuestro cuerpo espiritual necesita a diario de los nutrientes exactos y necesarios para el buen funcionamiento, para su correcto desarrollo. Para ello Dios ha provisto el alimento verdadero, ese alimento que lleva todos los nutrientes vitamínicos necesarios para nuestro correcto crecimiento y desarrollo espiritual. Para nosotros existe un alimento que es la rica palabra de Dios. Y cuando cada uno de nosotros se alimenta apropiadamente, va a ser fortalecido para vivir plenamente al máximo. Por eso es importante alimentarnos bien de la palabra de Dios. Y alimentarnos bien significa permanecer en la palabra de Dios. Yo le voy a dar algunas razones por las cuales hoy más que nunca es necesario vivir en la palabra. Y la primera razón es porque la palabra es clave para transformar nuestras vidas. Recuerde que estamos en un proceso, todos los cristianos, de transformación. Estamos en un proceso de cambio. Y la palabra es clave en ese proceso. La palabra es la que nos va a ayudar a poder, pues, ir creciendo espiritualmente y desarrollándonos. El poder de la palabra es asombroso. Mire, tiene poder para cambiar nuestra vida de una actitud negativa a una actitud positiva. Quizás en este momento muchos estamos con ese negativismo. Estamos preocupados, las medidas se agudizan, cada día nos despertamos con algo diferente, con algo nuevo. Y eso no deja de generar en nosotros pues esa preocupación. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a seguir? Pero viene la palabra de Dios y nos da fortaleza, nos da ánimo. ¿Para qué? Para que esas circunstancias negativas nosotros las podamos ver de una manera positiva, de una manera diferente, encauzarlas hacia que Dios no nos va a dejar. La palabra tiene el poder para cambiar a las personas. Quizás muchos hemos sido víctimas de las circunstancias y la palabra es la que nos ha ayudado a poder solucionar ese problema, esa situación, esa crisis en nuestras vidas. Nos ha dado el que nosotros podamos generar esa buena actitud hacia las cosas. La palabra tiene el poder para cambiar a una persona de esclavitud a una persona libre, para vivir ese sano desarrollo.
Es por eso que el proverbista declara: mantente atento a la palabra y recíbela, porque ella es vida. Por eso Hebreos afirma que la palabra es viva y eficaz y que penetra en donde no vemos, pero ello produce algo poderoso. Mire, la palabra nos va a ayudar a levantarnos en cualquier situación, por difícil que sea. La palabra es vida. La palabra es medicina. La palabra es alimento. La palabra es lumbrera. Y esos son algunos beneficios que la palabra nos proporciona, que la palabra nos da. Porque va a operar de acuerdo al propósito de quien la dejó para nosotros. Por eso, en segundo lugar, debemos conocer la palabra. Y eso nos debe de llevar a amarla y sobre todo a obedecerla. Todo lo que la palabra hace y produce en nosotros, debemos de valorarlo, apreciarlo. Y por eso debemos amar la palabra y obedecerla. El conocer la palabra nos da un conocimiento pleno. ¿Quiénes somos en nuestro Señor? Hemos sido redimidos en Él y por Él. Somos parte suya. Nos ha dado un lugar en su reino eterno y poderoso. Por eso es importante que sepamos quiénes somos en Cristo. Cuando lo descubrimos, empezamos a hacer cambios positivos de acuerdo a lo que por Él hemos llegado a hacer. Debemos amar la palabra. En el Salmo 119 nos dice el salmista: tu ley es mi delicia. Y vuelve y repite: oh, cuánto amo yo tu ley. Verdaderamente amamos la palabra de Dios. Porque cuando uno ama algo, uno está dispuesto a hacer lo que eso le pide a uno. Si nosotros decimos amar la palabra, vamos a estar dispuestos a ser hacedores de la palabra. Cuánto amo yo tu ley. Y afirma: cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Estamos así nosotros enamorados de la palabra de Dios. Y debemos de reconocer que aquí en la palabra de Dios está la solución a todo. Cualquier problema, cualquier situación que nos presente, si acudimos a la palabra de Dios, Dios nos va a dar la respuesta, nos va a dar la solución a esa situación, a ese problema. Pero debemos obedecer la palabra. Y eso significa que debemos ponerla en práctica. Santiago, en el capítulo 1 de su carta, versículo 22, dice: ser hacedores de la palabra de Dios. O sea, el apóstol Santiago nos está dando esa orden. Porque muchos escuchamos la palabra, leemos la palabra, nos gusta la palabra, decimos amar la palabra, pero no estamos dispuestos a hacer lo que la palabra de Dios nos está diciendo que hagamos. Entonces es importante que nosotros meditemos en la palabra de Dios, que nosotros creamos la palabra de Dios, que nosotros confesemos esa palabra. Mire, hoy en día tenemos muchos hermanos que quieren disfrutar de los beneficios que nuestro Dios nos da, pero muchos no quieren asumir el compromiso con Él, y eso es lamentable. ¿Por qué? Porque al final lo que terminan perdiendo somos nosotros.
Somos los que no estamos dispuestos a hacer lo que la palabra de Dios nos está diciendo que hagamos. No aplicamos la palabra de Dios a nuestras vidas. Y esa es la razón por la cual, miren, muchos desconocemos o desconocen los beneficios que esa palabra de Dios trae a nuestras vidas. Por eso debemos de practicar la palabra, hacerla parte de nosotros. Dice la palabra allá en Josué capítulo 1, versículo 8, un texto conocido por la mayoría de cristianos. Josué 1, 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca. Y nunca es nunca. Y dice, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Para que medites, para que guardes, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Si nosotros cumplimos esos requisitos, mis amados hermanos, mire lo que dice a continuación el mismo texto: porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo va a salir bien. Le está diciendo a Josué: practica la palabra, ejecútala, porque cuando tú lo hagas, entonces harás prosperar tu camino. Y esa palabra prosperar nos habla de avanzar, nos habla de obtener, nos habla de lograr, nos habla de que todo nos va a salir bien. ¿Cuántos queremos que las cosas salgan bien? Todos. Y Dios nos está diciendo que si nosotros no nos apartamos de la palabra de Él, mire, todas las cosas nos van a salir bien. Significa que cuando yo no obedezco a la palabra, cuando yo no vivo la palabra, pues no me interesa que las cosas me salgan bien. Lo mismo me da si me salen bien o me salen mal. Pero eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que seamos prósperos, que todas las cosas nos salgan bien, que podamos recibir esas bendiciones que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros. Este es el momento oportuno para vivir en la palabra de Dios, para meditar en ella. Tenemos tiempo para leerla, tenemos tiempo para escudriñarla y hacerlo de corazón, que es lo que Dios me va a decir a través de esa lectura bíblica. Eso es poder y es un beneficio para nosotros, algo que Dios quiere darnos. Él quiere que nosotros obedezcamos su palabra y Él nos va a llevar de bendición en bendición, de triunfo en triunfo. Debemos guardar su palabra. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo: si me amáis, guardar mis mandamientos. Guardar es hacer la palabra, vivir la palabra, aplicarla a nosotros mismos. Mandamientos son esos preceptos, esas ordenanzas, esos principios de Dios. O sea que el deseo de nuestro Dios, que como hijos de Él llevemos a la práctica esa palabra por amor a Él. Debemos creer, debemos confesar la palabra. Váyase conmigo a Romanos capítulo 10, Romanos capítulo 10. Mire lo que dice el versículo 8, Romanos 10, 8 al 10. Dice la palabra: mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, serás salvo.
Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Debemos de creer y confesar la palabra. Quizás a muchos nos vuelve difícil. ¿Por qué? Porque no estamos amando la palabra. La leemos, pero no nos está hablando la palabra. No lo hacemos con ese interés de asumir el compromiso que lo que la palabra de Dios me diga, yo lo voy a hacer. Es que mira, hermano, muchos queremos resolver los problemas. Y entre más pronto, mejor. Pero cuando como predicador venimos y le decimos, hermano, lea su palabra, Dios le va a hablar a través de ella, ¿qué hacemos? No. Sentimos que eso es perder el tiempo. El apóstol Pablo nos está hablando que la palabra está cerca de la boca y el corazón. Si confesares con tu boca, creemos con el corazón y confesamos con nuestras palabras. Por eso dice Proverbio que de acuerdo al corazón habla la boca. ¿Qué hablamos cuando las circunstancias están como están ahora? ¿Qué hablamos? ¿Qué decimos en la familia? ¿Y esto cuándo va a terminar? ¿Y cuándo va a volver esa normalidad? Mire, ya decretaron 15 días más y ahora la Asamblea Legislativa. O sea que estas 2 semanas que vienen del mes, de las primeras 2 semanas de mayo, van a ser semanas complicadas, con mayor restricción para poder circular. ¿Por qué? Porque se espera un incremento fuerte de personas contagiadas con este coronavirus. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, lógicamente, tomar las medidas higiénicas necesarias. Eso es clave. En la medida de lo posible, si no hay necesidad de salir, no salga. Mantenga esa frecuencia en su lavado de manos, ese desinfectado de manos. Si sale, desinfecte sus zapatos. O sea, son medidas importantes. Pero la palabra de Dios nos va a dar esa paz, nos va a dar esa tranquilidad de saber que Dios nos va a guardar, que Dios nos va a cuidar, que Dios no está en contra nuestra, sino a favor de nosotros. Y aunque la economía hable de caos y de pérdida y cómo se va a pagar esa gran deuda, confía en Dios. Eso es lo que nos queda. Confiar en la palabra de Dios. Debemos hablar con fe lo que dice la palabra. Claro, las personas hablan de acuerdo a lo que está en su corazón. Así que si en el corazón hay angustia, si en el corazón hay preocupación, si en el corazón hay falta de ánimo, falta de fe, eso es lo que vamos a hablar. De eso nos vamos a contaminar. Quizás no nos va a afectar el COVID-19, sino que la pena, la angustia, la preocupación, la falta de ánimo, la falta de fe. Pero si aplicamos la palabra de Dios a nuestro corazón, mire, las cosas van a ser diferentes. Aún en medio de la crisis, vamos a ver ese rayo de esperanza, esa protección de Dios para nuestras familias. Por eso debemos considerar que el hablar la palabra nos va a llevar a ver resultados positivos. Por eso no debemos hablar de acuerdo a lo que sentimos,
sino de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. Nuestra fe va a crecer en la medida de que nosotros nos mantengamos en la palabra de Dios. Mire, va a depender de lo que nosotros declaremos con nuestros labios. Así va a ser nuestra cosecha. Dios le dijo a Josué: no apartes este libro de tu boca. O sea, no apartes mi palabra de tu vida, sino que de día y de noche medite en ella. Eso va a fortalecer tu corazón, eso va a establecer firme tu corazón y va a dar fruto en tu hablar. Debemos creer la palabra y confesarla. Ella es vida, es luz para nosotros. Y vamos a ver tremendos resultados en nuestras vidas. Por eso, mis amados hermanos, este día yo quiero fortalecer su fe, su confianza en Dios. Que no se aparte la palabra de su vida. Manténgase firme confiando en que ella se va a cumplir. Dios es fiel y es justo. Debemos amar la palabra. ¿Por qué? Porque esa es la clave para una vida transformada. Debemos amarla, debemos practicarla, meditarla, creerla, confesarla. Y eso va a abrir, mire, muchas puertas de bendición en nuestras vidas. Y nos va a dar esa fortaleza aún en medio de esta situación. Así como nosotros salimos y rompemos esa cuarentena domiciliar obligatoria por ir a buscar ese alimento para nosotros y para nuestras familias, de la misma manera nosotros debemos de salir y buscar la palabra de Dios, reunirnos en familia, leer, tener esa lectura bíblica diaria. Usted se alimenta por lo menos 3 veces en el día. Y de la palabra de Dios, ¿cuánto se está alimentando? Por eso estamos débiles espiritualmente. Por eso vemos los problemas más grandes que nuestro Dios. Recuerde que Dios tiene todo el poder para calmar la naturaleza. Ya lo demostró. Y Él no ha cambiado, Él sigue siendo el mismo. Por eso es importante que le demos el verdadero valor a la palabra de Dios. Porque eso es la garantía de nuestra fortaleza espiritual. Esa es la garantía de que aunque andemos en el valle de sombra y de muerte, no vamos a temer. ¿Por qué? Porque nuestro Dios va a estar con nosotros. Él lo ha prometido. Y tenga la plena seguridad que la palabra de Dios se va a cumplir. Confiemos en nuestro Rey y Señor y vivamos la palabra de Dios. Seamos hacedores de ella y no solamente oidores. Vamos a orar al Señor en esta hora. Padre y buen Dios, gracias te damos. Gracias, Señor, por edificar nuestra vida. Gracias por darnos esa palabra, amigos. En esta hora, Padre, te pedimos que seamos fortalecidos en ella. Sabemos que vienen días difíciles, días complicados, pero te tenemos a ti. Cuando te tenemos a ti, lo tenemos todo, no nos hace falta nada. Te pedimos que por medio de tu palabra seamos fortalecidos. Te damos la gloria y la honra porque sabemos que tú nos vas a levantar en victoria. Que tu palabra, mi Dios, se va a cumplir al pie de la letra. Gracias te damos. Quédate con nosotros. Edifica nuestra vida siempre, mi Dios. Danos esa paz y esa tranquilidad que solo tú nos puedes dar. Gracias te damos. Todo te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga a todos.